La conferencia de hoy se trata Vida y obra de Daniel Kahneman. En realidad debería llamarse Vida y obra de Daniel Kahneman y Amos Tversky, que fue su socio intelectual. Y aunque Daniel Kahneman recibió el premio Nobel en el 2002, Tversky no lo acompañó con la recepción del Nobel porque había fallecido. Y el premio Nobel no se le entrega a personas que han fallecido, no se entrega póstumo. Y la razón por la que la estamos presentando hoy aquí es porque Kahneman acaba de fallecer. Muy recientemente Kahneman falleció y pues un poco celebrando su vida y obra, un poco en homenaje, pues vamos a hablar de su vida y de la de Amos Tversky también. La economía es una ciencia que básicamente estudia la toma de decisiones. La primera definición, la definición más elemental que recibe un estudiante de la primera clase de economía, se le plantea que la gente tiene que tomar decisiones sobre bienes escasos, para usos múltiples, pero al final la palabra clave y algo que lo va a acompañar durante toda su vida profesional es decisiones. Kahneman crea una escuela de pensamiento que no quiere de ninguna manera sustituir a ninguna otra escuela de pensamiento, que quiere complementar las otras escuelas de pensamiento que hay, pero básicamente, si hacemos una pregunta, supongamos que estamos bregando con teoría de juegos, por ejemplo, que es uno de las grandes áreas que han hecho que la economía del comportamiento haya adquirido la notoriedad que tiene hoy en día. Yo no quiero saber si voy a subir un precio o voy a tomar alguna medida competitiva que teóricamente va a ser mi competencia, sino que realmente va a ser mi competencia. Y así, en cualquier problema de teoría de juegos, no podemos contar con nuestro caballito de batalla en la educación de la economía, que es el Homo economicus, porque muy probablemente la respuesta que vayamos a tener no tenga nada que ver con lo que el Homo economicus se suponía que haría. Como es vida y obra, vamos a empezar con una anécdota que Kahneman narra en la ha narrado muchas veces, pero destaco que la narra en la última entrevista que le hacen antes de fallecer. O sea que ha sido una cosa que le ha acompañado toda la vida. Cuando Kahneman tenía 11 años, Kahneman es descendiente de lituanos, su abuelo era rabino, judío. La Segunda Guerra Mundial lo agarra en París. Y en el año 43, 44, Kahneman está en la calle y los judíos tenían que llevar una estrella amarilla en su ropa permanentemente para que se pudiera saber que eran judíos, que bajo las leyes dictadas por los nazis eran ciudadanos que no tenían derechos. Kahneman no sabe por qué estaba fuera de su casa ni por qué estaba en curfew, o sea, fuera del horario en el que podía estar en la calle, pero se acuerda que para evitar que lo distingan, como era un niño de 11 años, de 10, 11 años, se voltea el suéter de afuera y pone la estrella amarilla en la parte de adentro. Y sin embargo, un soldado de la Gestapo lo ve en la calle y lo hace venir donde él. Él se acerca a este soldado alemán de la Gestapo que está ocupando París y, para su sorpresa, en vez de detenerlo y mandarlo para el gueto o para un centro de detención,
le enseña una foto de un niño también de 10 o 11 años, aparentemente hijo de este soldado, y lo abraza. Y se queda con él abrazado un rato. Y lo suelta. Y Kahneman se va para su casa. Ese impacto básicamente hace que Kahneman llegue a una conclusión con sus muy jóvenes años y escribe: la gente es infinitamente complicada e interesante. A partir de ese momento, Kahneman comienza, desde los 11 años, comienza a pensar en la gente. El primer problema con el que se enfrenta es el problema de Dios. Los judíos son el pueblo elegido de Dios y sin embargo están siendo sometidos a la barbarie nazi. Él, que es nieto de rabino, tiene ese problema en su casa, cómo Dios los ha abandonado de esa manera. Y ya desde esa edad él empieza a filosofar. La guerra hace que Kahneman tenga una personalidad muy particular. Uno de sus biógrafos, Michael Lewis, dicen que la personalidad de Kahneman es la del sobreviviente. En sus meditaciones de esa época no tenemos nada, pero sabemos que al final de la guerra su madre se traslada a Israel. Hubo una migración muy grande de judíos europeos al nuevo, a lo que sería próximamente el reino de Israel, y él llega a Tel Aviv en el 47. En el 48 es en donde, en la ciudad de Haifa, Tel Aviv, los judíos declaran un estado independiente judío, el estado de Israel. Es el estado que hoy está ahí. Y en el 48, porque los ingleses tenían esa zona bajo un protectorado, y los ingleses se van. Entonces los judíos se declaran independientes. Y los árabes entienden que la presencia de los judíos ahí es intolerable. Y comienza en el 48 la guerra árabe, donde 6 países árabes atacan a Israel. En todas las contiendas que Israel tiene con sus vecinos árabes, siempre acaba con más territorio del que tenía al principio de la guerra. Obviamente la vida que vive Kahneman de niño es una vida donde los tiros y las bombas son parte del día a día. O sea, era una cosa que podía ocurrir en cualquier momento. Cuando termina la secundaria, en Israel han improvisado una universidad que se llama la Universidad Hebrea. La Universidad Hebrea es, bueno, lo que en aquel momento se podía hacer una universidad, y él llega a la universidad. Evidentemente, Kahneman es un tipo muy inteligente. Si es notorio por algo la Universidad Hebrea, es por la baja calidad de sus profesores. De hecho, en esa época, mucha gente falsificó títulos académicos para poder dar clase en esa universidad. Y había gente dando clase que no tenía ni idea de lo que estaba dando en ese momento en la universidad. Por ejemplo, Kahneman se dio cuenta que su profesor no sabía estadística y decidió aprender estadística por su cuenta. Es relevante que haya aprendido estadística por su cuenta, porque todo el trabajo de Kahneman de ahí para adelante tiene que ver con la relación de los humanos con las probabilidades. Él se da cuenta de que la psicología como ciencia, que es donde él se inscribe, no tiene una estructura formal. Estamos hablando del 1950. Y que básicamente todos los problemas que nadie quiere se lo pasan a psicología. ¿Ok? Entonces, él no tiene
un marco teórico para estudiar y en algún momento, por ejemplo, piensa abandonar la carrera para ser médico, pero bueno, se quedó en lo que en aquel momento se consideraba ser estudiante de psicología en la universidad. A los 2 años, él dice, me dieron un título de psicólogo. ¿Ok? ¿Qué pasa? En ese momento él entra al ejército israelí, como todas las personas que vivían en Israel en ese momento. Y cuando llega al ejército con este papel que decía que él era psicólogo, lo mandan a la unidad de psicología del ejército israelí. ¿Por qué un ejército que estaba hecho prácticamente de voluntarios y de civiles tenía un departamento de psicología dentro del ejército? O sea, por eso yo digo que la historia tiene que darse una serie de cosas para desarrollarse. Porque resulta que los americanos tenían, en ese momento, estaban probando teorías de algunos psicólogos para elegir a los mejores hombres para los mejores cuerpos. ¿Quién debía ser paracaidista? ¿Quién debía ir a los tanques? ¿Quién debía ir a la infantería? Y estaban empezando en ese momento a evaluar ese tipo de cosas y los israelitas dijeron, pues vamos a tener también nosotros un departamento de psicología. Llega este hombre con un papel que dice que es psicólogo de la Universidad Hebrea y lo mandan. Él dice que la unidad era tan particular que su jefe era un químico. ¿Ok? Entonces, y el primer trabajo que le dan era lo que estaban haciendo los americanos en ese momento, que era asignar, cuando venía alguien, a qué rama del ejército había que mandarlo según sus características, y para eso tenían unos test. Lo primero que se da cuenta Kahneman es que los resultados que estaban ofreciendo esos test no tenían absolutamente ningún valor. Y él se acuerda de haber leído un estudio de un señor que se llama Edward Thorndike, que en el 51 escribió un artículo, en 1915 escribió un artículo que se llama El efecto halo, que dice que si tú tienes una característica, por ejemplo, tú eres buen mozo y eres vigoroso, la gente va a pensar que tú eres inteligente y que tú eres útil para hacer una serie de cosas. O sea, te asignan características que tú no tienes simplemente porque tienes algo que es destacable para los demás. Kahneman agarra y habla con la gente de la junta que decidía dónde iba cada uno de los muchachos que entraban en el ejército y se da cuenta que quizá lo mejor era hacerle algunas preguntas, y es un formulario. Hace un formulario para decidir cuál es la rama que mejor le va. Formulario que hoy todavía se usa en algunos de los ejércitos como el de los Estados Unidos o el de Israel. ¿Por qué? Porque el formulario resultó ser más práctico y más útil que las entrevistas, porque la gente se dejaba impresionar por los soldados y mandaban a aquellos que eran más atractivos a aquellas posiciones que eran más gloriosas. Después del formulario, por lo menos tienen alguna forma menos no sé, de casualidad de mandar a la gente a dónde. Kahneman después evalúa que exactamente las mismas condiciones que requiere un soldado de infantería, las requiere un paracaidista, las requiere un tipo que maneja un tanque. Al final, la correlación está en dos cosas: en el nivel de educación que tiene la persona y en su inteligencia. Entonces, no hay tal cosa como el tipo tanque o el tipo paracaidista. Entonces, a partir de ese formulario, cambia la forma como ese sistema de selección de personas en el ejército israelí
es separado. Y ancla a Kahneman en estudiar qué es lo mejor para seleccionar personas para las diferentes ramas. Dejemos a Kahneman por un momento aquí y vámonos a ver al otro personaje de la historia, a Amos Tversky. Amos Tversky es descendiente de rusos y sus padres se habían mudado a Israel porque eran sionistas, querían la formación del Estado de Israel en el 1920. Él nace en Israel, ¿ok? Y por haber nacido en Israel, es una persona que ha ido a buscar problemas. Son gente que han ido a Israel a tratar de establecer un Estado. O sea, no han ido realmente a pelear, básicamente, ¿no? Son la punta de lanza del movimiento sionista. Él nace en el 37, fallece en el 96. Y si pudiéramos definir a Tversky con un apellido, así como habíamos dicho que Kahneman sería un sobreviviente, Tversky es un guerrero. Tversky era extremadamente brillante y todo el mundo quería que él fuera ingeniero. Sin embargo, dada el tipo de universidad tan particular que había en Israel, él decidió que matemáticas él las aprendía por su cuenta y por lo tanto se metió en sociales. Y tampoco sabemos muy bien cómo. Tversky acabó también con un papel que decía que era psicólogo de la Universidad Hebrea. Tversky, cuando va al ejército, no lo mandan a un departamento de psicología. Tversky es comando. Tversky es paracaidista. Tversky tiene varias medallas del mérito. Cuando por primera vez va a los Estados Unidos en 1961, él le comenta al pasajero que estaba al lado de él: oh, voy a sentir lo que se siente aterrizar, porque Tversky había despegado 55 veces para caer en el otro lado donde las fuerzas enemigas y 55 veces había vuelto a pie. Él nunca había aterrizado en un avión, solo se había tirado en paracaídas. Y cuando aterrizó por primera vez, si ustedes ven la tasa de mortalidad de un paracaidista, 55 saltos es una barbaridad. O sea, 55 saltos militares es una barbaridad. La personalidad de Tversky era terrible, terrible. Además de que era sumamente inteligente, él se creía que él era la persona más inteligente en cualquier habitación. Y él creía que las habitaciones se iluminaban cuando él entraba. El tipo, o sea, además de terrible, era insoportable. Lo único que tenía Tversky es que era un genio. Era un tipo matemáticamente, o sea, muy dotado. Tversky como psicólogo aporta la primera idea. Vamos a ver unas 14 o 15 ideas fundamentales, lo que llamamos los economistas ideas seminales, ideas sobre las que vamos a construir. Y es que él se da cuenta de que cuando una historia es más bella, la historia es más creíble. O sea, él comienza a ver entre sus profesores, sobre todo esta idea, él está en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y él dice, pero dependiendo de cómo cuentan esto, la gente se lo crea o no se lo crea. En realidad, la veracidad o no de una teoría es según lo bonito que lo cuentan. Y anota que la belleza de la narrativa es lo que hace que se vea más o menos verdad. En su clase de economía es donde él también saca la segunda gran idea. Los economistas somos unas personas que cuando nos miran de fuera tenemos muchos defectos. Uno de los defectos que tenemos los economistas es acabar con todos los economistas que no piensan igual que nosotros. ¿Qué pasa? Como cuando tú tienes 3 economistas, tú tienes 4 opiniones, eso es bastante frecuente. Y hay una pregunta que le hace Tversky a un profesor. Él le dice, profesor, usted acaba de decir que todas las personas que usted ha citado, que hacen teoría económica, son todos unos imbéciles.
Y sin embargo usted tiene media hora hablando de que el ser humano es racional, tiene información perfecta, toma las decisiones para maximizar. ¿Cuáles? ¿Son imbéciles como sus profesores como los otros profesores de economía, o son racionales como el Homo sapiens que usted dice que está en los libros? Y ahí es donde Tversky la coge con los economistas y la forma que los economistas miran a el tomador de decisiones. Hay una segunda conclusión que él saca en esa época, que él dice: las cosas grandes le pasan a la gente por azar. O sea, yo nací en Israel y soy soldado, pero si mi abuelo se hubiera quedado en Rusia, nada de esto me hubiera pasado a mí. Eso yo no lo puedo elegir. ¿Qué cosas yo puedo elegir? Y cuando mira las cosas que puede elegir, se da cuenta que son cosas relativamente pequeñas. Entonces, las decisiones que toma la gente, Tversky, tiene que ver con cosas pequeñas. Y él dice, si queremos estudiar realmente una persona, no tenemos que mirar lo que es muy grande. Tenemos que mirar aquello que es relativamente pequeño. Lo cual será fundamental para que Tversky sea un apadrinado de hacer experimentos. Cuando en ese momento en economía nadie hacía ningún experimento que tuviera que ver con decisiones económicas. Él lee un libro que se llama Teoría de Decisiones, que lo escribe Ward Edwards. Y el libro de Teoría de Decisiones que él lee, todo es racional. Pero él entra en contacto con un artículo de Kenneth May, que los que han sido estudiantes míos saben que yo lo utilizo para introducir la intransitividad, donde Kenneth May demuestra que a veces A es mejor que B, B es mejor que C, C es mejor que D, pero D es mejor que A. Entonces, ¿cómo es posible? Y Kenneth May es en una discusión que tenía con Kenneth Arrow, que es otro monstruo de la economía, una discusión que tenía con él teórica. Por cierto, Kenneth May es matemático, y la discusión que tiene con Arrow divulga hacia la intransitividad, porque Kenneth May está interesado en desbaratar los axiomas que tienen los economistas, ¿no? En el 66 regresa a Israel, va al ejército y se encuentra a Kahneman, que está trabajando con pilotos. Y Kahneman se da cuenta de que en el ejército hay una situación, a Kahneman le hace notar una situación muy particular. Básicamente, lo más importante en el ejército en ese momento eran los pilotos. O sea, lo más escaso que hay es un avión. Y lo más importante es que un piloto funcione bien, haga el daño que tiene que hacer y no pierda el avión. Entonces, la selección de pilotos y la formación de pilotos era algo extremadamente importante para el ejército israelí. Y le dice un superior: oye, estos tipos, cada vez que yo les doy un complemento y le digo qué bien volaste hoy, mañana vuelan mal. Sin embargo, cada vez que vuelan mal y yo le doy un boche, al día siguiente los tipos vuelan bien. Entonces, lo que hay que hacer con los pilotos es meterle boches. Kahneman reflexiona y le dice: el problema no es un problema de si es boches o no es boches. El problema es que usted no sabe estadística. O sea, lo normal es que si un piloto, vamos a poner un ejemplo de baloncesto, cuando vemos un partido de baloncesto, hay un jugador que decimos que tiene la mano caliente, acaba de meter 4 tiros o 5 tiros de 3 puntos corridos uno atrás del otro, y todo el mundo comienza: denle la bola, denle la bola. Y al día siguiente todos los coaches de lunes por la mañana, ¿no?, dicen: es que no le dieron la pelota a fulano que estaba caliente. No hay absolutamente ninguna evidencia estadística de que una persona
que lanza para 50% en la temporada va a mantener una racha, excepto en química o en física, donde las ecuaciones son por leyes naturales, todo lo que no tenga y por lo tanto tiene un coeficiente de correlación de 1, si yo aumento la presión en un gas va a aumentar la temperatura. Donde no hay un coeficiente de correlación de 1, ocurre lo que se llama la regresión a la media. Si un piloto hace 3 vuelos corridos buenos y él vuela bien para un 50%, lo más probable es que los próximos 3 vuelos vuele mal. Es un problema de simple estadística. Y en clase eso lo vemos mucho. Cómo problemas que parecen de otra esfera del pensamiento corresponden a la estadística. Entonces, la tercera idea importante que añade Kahneman a esta construcción lógica es que la gente no sabe estadística y que no aplica estadística. Como la Universidad de Michigan era la que mejor escuela de psicología tenía en ese momento, pues los que iban a Estados Unidos desde Israel iban a Michigan. Entonces, en los breaks que le daba el ejército, porque era por temporadas, él marcha a Michigan y en Michigan él se preocupa por algo que no tiene nada que ver con lo que él estaba viendo antes. Él se preocupa por el tema del esfuerzo mental. O sea, él se da cuenta que en una reunión donde hay mucha bulla, la gente puede hablar. Ustedes van a la discoteca, la música es insoportablemente alta y la gente es capaz de enamorarse, de tener conversaciones larguísimas, aun con todo ese sonido y se entienden. ¿Cómo es posible que la gente desarrolle tanta atención? Ustedes han visto estadios de fútbol con 100,000 espectadores y de repente ustedes ven al coach gritando, lo cual no tiene nada de original. Lo que tiene de original es que un jugador que está en el medio del campo le contesta como que ha entendido. Porque en ese ruido debería ser imposible que ese jugador lo oiga. Sin embargo, con un mega esfuerzo de atención, son capaces de entender al entrenador. Entonces se da cuenta de que la atención que tienen las personas puede aumentar en la medida de que hay esfuerzo. Como algo que le interesa es formar pilotos para el ejército israelí, él dice, bueno, la atención pudiera ser la clave para seleccionar los mejores pilotos. Vamos a buscar la capacidad de reacción que tienen las distintas personas a evitar distraerse. Entonces, yo necesito encontrar un grupo de personas que hayan sido seleccionados como alguien que ya sabemos que es mucho mejor que el resto de la población para actuar bajo presión sin distraerse. Y consigue dinero para estudiar en Inglaterra con un equipo de fútbol profesional. Porque los jugadores de fútbol profesional son personas que son capaces de hacer lo que hace un futbolista de primera división, yo lo puedo hacer, o lo podía hacer. Solamente que yo lo hacía infinitamente más lento y si tenía mucho más espacio. Esos futbolistas hacen lo mismo que yo, pero a una velocidad impresionante y con un espacio mínimo. O sea, son personas cuya capacidad de reacción al estímulo es brutal. Esa es una de las características principales entre un profesional y los demás. O sea, ahí es donde, esa gente juegan como si el partido fuera a cámara lenta, en realidad. Y él sigue trabajando el tema de la atención con este equipo en la Universidad de Cambridge y regresa a Israel y comienza a aplicar sus ideas de atención a los pilotos del ejército israelí. Como algunos estudiantes piensan que yo soy un profesor riguroso, quiero hacerles algunas anécdotas aquí de cómo era Kahneman como profesor. Kahneman entendía que la educación es lo que sirve para solucionar cosas
que no sabemos hacer. O sea, si yo lo sé hacer, lo sé hacer. Pero si yo no lo sé hacer, ¿cómo me voy a acercar al problema para resolverlo? A más educación, yo debo tener más habilidades para acercarme a ese problema, buscar una metodología, aprender y solucionar. Por ejemplo, tarea de Kahneman era darle una receta médica del siglo XII en arameo a sus estudiantes de psicología y decirle que la tradujera. A los estudiantes que no entendían, le decía, bueno, primero memorízate el libro entero, y cuando tengas el libro entero memorizado, va a ser más fácil que tú lo entiendas. Y básicamente, Kahneman, cuando las cosas no las entendía, las memorizaba. En términos pedagógicos, no creo que mandar a nadie a memorizar un libro sea algo que hoy estemos de acuerdo. Pero la parte donde la educación sirve para poder buscarle la vuelta a problemas de cosas que no sabemos es clave. Y yo pienso que a nivel de educación tenemos mucho que aprender de esta gente. Amos Tversky está en la Universidad de Michigan y básicamente en ese momento él está trabajando temas que tienen que ver con probabilidad bayesiana. La probabilidad bayesiana es básicamente la probabilidad que uno aplica cuando ya ha ocurrido antes algo. Por ejemplo, si usted está en Nueva York y ve un avión chocar contra una de las Torres Gemelas, usted lo que va a pensar es que eso es un accidente. Ahora, cuando el segundo avión pega en las Torres Gemelas, ¿cuáles son las probabilidades de que dos aviones por azar peguen a una distancia de minutos sobre las dos torres más importantes de Nueva York? Ninguno. Entonces, la probabilidad de que el segundo evento, el segundo choque, sea un accidente, son prácticamente cero, pero porque ocurrió el primer evento. ¿Ok? Entonces, casi todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar son de carácter bayesiano. Lo que se pensaba en ese momento era que la gente subestimaba las probabilidades cuando había un problema de carácter bayesiano. Lo que Kahneman determina en ese momento es que la gente simplemente no puede tomar decisiones que involucren un cálculo bayesiano. Todas las clases que yo doy aquí en la universidad, antes de empezar, se manda una encuesta. Y mis alumnos contestan la encuesta. Una de las preguntas es, en un colegio hay niños y niñas. Hay 40% niños, 60% niñas. El 30% de los niños leen la revista Geo y el 40% de las niñas leen la revista Geo. ¿Cuál es la probabilidad que si yo saco al azar un niño de esa escuela sea varón y lector de una revista, de la revista Geo? Lo interesante es que la gente dice 10%, 20, 30, 40, 50. Y si tú miras, lo chulo del ejercicio es, no solamente que todo el mundo lo saca mal, porque eso es normal, es que yo tengo la misma cantidad de respuestas en 10%, en 20%, en 30%, y ya lo he hecho 8 veces. O sea, yo lo presento en clase, le presento todas las clases, lo que cada clase contesta. Sencillamente tú le haces una pregunta a un humano que tenga que ver con probabilidad bayesiana. En ese momento lo que se creía que la gente era conservadora, que calculaba mal, pero por debajo. Kahneman demuestra que cuando hay un problema bayesiano la gente lo interpreta de cualquier manera. Y esa es otra de los aportes. Kahneman dice entonces, ¿cómo es posible que esta gente, porque Tversky el que está bregando con probabilidades, Kahneman le dice, pero ¿cómo es posible que yo me ponga a tratar de entender que los humanos son conservadores en términos de probabilidad bayesiana y encuentre enseguida que
que no hay absolutamente ninguna forma de demostrar eso, y ustedes están enseñando eso en Michigan. ¿Cómo es posible? Y él le dice en una carta: Amos, donde quiera uno se encuentra con estupideces comúnmente aceptadas como verdad, solamente porque un científico ha apostado su carrera profesional a que esa teoría sea verdadera. Y básicamente Tversky se da cuenta de lo que los que están enseñando y están haciendo experimentos pensando que los humanos cumplen con esa regla de la probabilidad bayesiana, lo están haciendo y nunca han cuestionado si la probabilidad bayesiana es realmente o no. Sencillamente lo hacen y ya. Pero tiene 250 años que conocemos la teoría bayesiana. ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido haberla puesto a prueba? ¿Verdad? Lo que pasa es que había alguien que estaba interesado en ver cómo unos pilotos reaccionaban ante determinados estímulos y quería preajustar, como precalibrar la respuesta que van a tener sus pilotos. Amos Tversky, después que Kahneman le dice eso, piensa algo, dice: óyeme, cuando yo me quedo en el desierto de noche, es muy difícil ver. Y uno confunde la distancia. Y a cada rato uno le dispara a alguien que cree que es enemigo y es amigo, y viceversa. Entonces, si los humanos hemos evolucionado para sobrevivir en este ambiente, o sea, para vivir en la Tierra, ¿por qué hacemos errores tan marcados? No solamente en los juicios, sino también en cómo nosotros atacamos los juicios. Y él lo ve en el campo de batalla, y bueno, parte de esa idea. Dice: bueno, aparentemente los errores de los humanos son algo mucho más grande de lo que nos han dicho que son. Regresan los dos a Israel, pero Tversky, antes de irse, tiene una curiosidad y se acerca a un médico americano que se llama Paul Mill y le dice: vamos a hacer una cosa, vamos a ver si podemos predecir mejor que los médicos del hospital cómo ellos diagnostican. Y dice: ¿cómo? O haciendo un algoritmo. ¿Cómo haciendo un algoritmo? Es muy fácil, vamos a preguntarle, vamos a visitar médicos. Y le preguntan al médico, en este caso buscaron gastroenterólogos: ¿qué usted hace para usted decidir si una persona tiene tal enfermedad? Bueno, yo miro el estómago, en fin, 6, 7 variables. Entonces ellos cogen las 7 variables y dicen: ¿tú sabes qué? Vamos a darle el mismo peso a todas. Obviamente hay variables más importantes que otras en un diagnóstico médico, ¿verdad? Pero vamos a dar el mismo valor a todita. Para empezar, porque vamos a construir un algoritmo, empecemos por ahí. Y crean una serie de modelos de pacientes y comienzan a llevarlos a muchos médicos. Y publican un paper que se llama Clinical versus Statistical Prediction. Aplicando su modelo bruto, ellos aciertan más que los médicos en diagnóstico de enfermedades como cáncer, por ejemplo. Ese va a ser la vida de Paul Mill. Seguirá trabajando en el campo del error en los médicos, pero el primer paper que publica lo hace con Tversky, que básicamente es el que le aporta las matemáticas para hacerlo. Y Tversky se lleva una idea de ahí. No que los médicos cometen errores, sino que los errores son sistemáticos. Que si se equivocan hacia la derecha, siempre se equivocan hacia la derecha. Es como si yo estuviera lanzando flechas a una raya vertical. Si yo lanzo, una buena hipótesis de trabajo es que el 50% de las flechas van a caer a la derecha y el 50% a la izquierda. No importa mi nivel de lanzador de flechas que yo tenga. Si todas caen a la derecha, la gente dirá: o el arco está mal calibrado, o el profesor tiene un ojo que no ve. Una de las dos. Pero si 400 personas lanzan y el 85% de las flechas nos caen a la derecha,
estaríamos diciendo que el error es sistemático. Los humanos, cuando tiran a un blanco, le caen a la derecha. Y es el descubrimiento, esa es la idea número 8, que es que los errores suelen ser los mismos siempre y que son sistemáticos. Cuando llega a Israel, ocurre algo que es muy raro en la ciencia, y es que Tversky, que es una persona que no se lleva con nadie, y Kahneman, que no quiere llevarse con nadie, porque es una persona extremadamente retraída, comienzan a trabajar juntos. Y pasan horas y horas y horas y horas hablando. Y básicamente lo que hacen es revivir errores que ellos han cometido en sus diferentes experiencias de vida y tratar, reírse de ellos cuando cometen los errores, detectar errores a los demás y ver si había alguna forma de encontrar patrones en esos errores. Su primer trabajo es uno que tiene un título burlón, que se llama La ley de los números pequeños. Todo el mundo sabe lo que es la ley de los grandes números. O sea, si yo tengo una muestra razonablemente grande, a más grande la muestra, más representativa es de la población. Y sin embargo, ellos demuestran que es al revés, que la gente suele pensar que en muestras más pequeñas los eventos son más frecuentes. El ejemplo clásico es un hospital. En un hospital nacen niños varón y niños hembra. En un año, aproximadamente el 50% de los niños serán varones y el 50% serán hembras. Pero un día particular pueden nacer 2 varones. Supongamos que nacen 2 niños al día. Un día pueden nacer 2 varones, otro día pueden nacer 2 hembras. Entonces ellos deciden preguntar cuáles son los días donde más del 60% de los nacimientos son de un solo género. Y le preguntan a la gente, ¿eso ocurre con más frecuencia en un hospital grande, que nacen 200 niños al día, o un hospital pequeño, que nacen 12 al día? Y mis alumnos, en la pregunta que yo le hago en el curso, y la gente en general estima que el hospital pequeño va a dar un resultado de menos variabilidad que el hospital grande en números mayoritarios. Y la verdad es que no. Donde se van a producir más diferencias es en el hospital pequeño. Porque si salen 200, los chances de que salgan 100 varones y 100 hembras son mucho más altos que en 12 nacimientos que salgan 6 varones y 6 hembras. Siempre la gente se confunde. Y ese es el primer artículo que ellos publican juntos. A partir de ahí, como ellos sabían ya el poder de las historias, que le he contado que Tversky había llegado a esa conclusión, que ya sabían que la gente era muy malo en estadística, se preguntan, pero entonces la gente ¿cómo toma decisiones? Si la gente no toma decisiones basadas en las estadísticas, en lo racional, en lo cuantitativo, y se equivocan tanto, como en el caso del hospital, o en el caso de evaluar a los pilotos, ¿cómo toman las decisiones? Entonces publican un paper, que es un paper fundamental, donde ellos el paper fundamental ellos publican un poquito más tarde, en el año 77, ¿ok? Que básicamente recoge algunos trabajos que hacen durante esa época que tienen que ver con ideas como lo que llamamos priming o lo que llamamos framing, enmarcado. Por ejemplo, si yo le pregunto a media clase, le pongo una línea de números que es 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3, multiplicado por 4, hasta llegar al 8. Y a otro grupo de la clase le pregunto, ¿cuántos son 8 multiplicado por 7, multiplicado por 6, multiplicado por 5, hasta llegar al 1? En ambos casos la ecuación es la misma. Pero ¿qué ustedes creen que pasa? Que el grupo que calcula, el que empieza por 8, da siempre un número mucho más alto en su cálculo matemático que el que empieza por 1. ¿Por qué?
porque le hemos puesto un señuelo delante, que es el 8. El 8 es más grande que el 1. Y es suficiente. Un experimento típico es una ruleta que tiran y sale o en el 73 o en el 13. Nada más. Entonces le preguntan, después que tiró la ruleta, ¿cuántos países hay en las Naciones Unidas que corresponden al continente africano? ¿Qué porcentaje? Bueno, las personas que han visto el 73 dan un número, su estimación es más alta que aquellos que le han dicho que el número es 13. Pero ¿en qué porcentaje ocurre eso? ¿Eso ocurre en 59, 41? No, ocurre en 80, 85%. O sea, las desviaciones realmente son enormes. Entonces, finalmente, hay dos trabajos que se publican en la década del 70. Por un lado, Kahneman publica un libro que se llama Atención y Esfuerzo. Atención y esfuerzo es la base de lo que hoy, o es básicamente la definición de cómo hoy entendemos que funciona el cerebro. Claro, hoy lo hemos podido hacer porque tenemos neurociencia para medir, pero básicamente el cerebro es un lujo metabólico. O sea, el cerebro se come el 20% de la energía del cuerpo diariamente. Entonces, el cerebro ha inventado mecanismos para tomar decisiones sin consumir tanta energía. Y básicamente ha desarrollado como dos módulos. No es así, pero ilustra, como si fuera una computadora que tuviera dos sistemas. Uno, que es el sistema 1, que está siempre activo, y uno 2, que es muy perezoso. El sistema 1 ve una pregunta y ve una hierba, y le dice al sistema 2, esa hierba es venenosa. El sistema 2 se pone a calcular y dice, no es venenosa. El sistema 1 lo aprende y ya no molesta más al sistema 2. Entonces, el sistema 1 es el que nos permite hacer cosas como salir de casa manejando y llegar a casa y no acordarnos de lo que hemos hecho durante todo el día. Si yo pongo una cara de un niño llorando, se la pongo y se la retiro, todo el mundo se va a dar cuenta cuál es el nivel de emoción del niño. Porque eso lo hacemos con el sistema 1. Si yo le pregunto cuándo son 64 por 72, es imposible que ustedes me contesten igual que me contestaron, el niño está triste. Y sin embargo, cognitivamente, detectar si una gente está triste o no está triste es algo más sofisticado que hacer un cálculo matemático. Entonces, fue mucho más fácil enseñar a las computadoras a sumar y a multiplicar que a detectar si una gente estaba enfadada, triste, etc. Y sin embargo, lo hacemos automáticamente. Ellos entonces llegan a la conclusión, publican un paper que se llama Juicios bajo incertidumbre, heurísticas y sesgos. Y básicamente ellos dicen que los humanos toman decisiones basadas en heurísticas, o sea, reglas de dedo, más o menos, o en juicios. Y básicamente ellos encuentran tres ahí, que son el de representatividad, el de disponibilidad y las anclas. Por ejemplo, el ejemplo donde le ponemos la ruleta y le damos un número que no tiene nada que ver con la segunda pregunta, que es cuántos países africanos hay en las Naciones Unidas, es un ancla. Mi primer número es un ancla, 70 y pico, que es más alto que 13, que es la otra ancla. Se utiliza muchísimo en el comercio, ¿ok? Disponibilidad. La gente contesta aquello que le viene más rápido a la cabeza. Una pregunta que yo hago a mis estudiantes es, ¿cierto o falso? El crimen en los Estados Unidos está aumentando desde los años 80. Y piensen ustedes en esa pregunta. O sea, el crimen en los Estados Unidos ha venido aumentando desde los años 80. Y la gente suele decir que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que uno ve en televisión? ¿Series de qué? De policías, de jueces, ese es un negocio, a la gente le encanta mirar eso. Además, se mete un tío y mata a 40 gente en una escuela. Sin embargo, en los Estados Unidos de los 80, la estadística era de 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, hoy está en 7. ¿Ok?
O sea que se ha reducido a la mitad. Sin embargo, nadie tendríamos la impresión de que el crimen ha caído a la mitad. ¿Por qué? Porque la primera cosa que nos viene a la cabeza es la serie que vimos ayer, la noticia que vimos ayer. Y tomó decisiones en base a eso. Y así, yo le pregunto a mi estudiante, por ejemplo, le escribo un personaje y le pregunto cuál es la profesión, y todo el mundo me dice que el señor es bibliotecario, porque yo lo pinto como una persona tranquila, afable, que no se mete con nadie. Luego le pregunto, ¿usted conoce a algún bibliotecario? Nadie conoce a un bibliotecario. Estadísticamente es imposible que sea así, pero es uno de los grandes síntomas. Regresan al ejército porque los países árabes, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, invaden otra vez Israel. Y ellos vuelven para integrarse al ejército. En un momento, desde París salían solamente aviones de Tel Al, que es la línea aérea israelita, con militares. Los dos se consideraron suficientemente importantes para llevarlos voluntariamente a Israel a pelear. De Amos no sabemos lo que hizo, Amos Tversky no sabemos lo que hizo en esa guerra, a Kahneman lo mandaron al departamento de psicología y en psicología básicamente él estuvo ayudando a levantar la fuerza de la moral. En ese momento Amos Tversky ha terminado un libro que se llama Foundation of Measurements, que es un libro de 3 tomos que publica la Universidad de Michigan, de métodos cuantitativos para tomar decisiones, y él es uno de los autores. Y se lo manda a Kahneman. Y Kahneman se encuentra en el libro con que en el 1738, un tal señor Bernoulli, que es más conocido como físico, creó el concepto de la utilidad marginal que ustedes manejan. O sea, Bernoulli dice, una persona no puede tomar decisiones en base al valor esperado de un juego, sino la debe tomar en base a la utilidad marginal del valor esperado de ese juego. Y él llega a la conclusión de que al final la utilidad de una persona depende de la riqueza. No es lo mismo $20 para un hombre adinerado que para un hombre que está en la calle pidiendo. Para esa persona que es muy pobre, $20 valen mucho más que lo que valen para el que es muy rico. ¿Por qué? Porque él tiene muy poquito. Ese principio es el principio de la utilidad y de la utilidad marginal que a todos nosotros nos presentan en micro y que a todos nosotros nos lo llevan en la teoría todo el camino hacia arriba. Ellos deciden que eso es incorrecto, que la gente no toma decisiones en base a eso. De todas las maneras, ellos durante 4 años se preparan para que el artículo pueda ser publicado en una revista de economistas, sabiendo que el libro iba a ser controversial, el artículo. Y ni más ni menos eligen Econométrica. Y en Econométrica publican en el 79 un artículo que se llama Prospect Theory, teoría de perspectivas, donde ni más ni menos demuestran que la teoría de la utilidad marginal es falsa, que la gente no toma decisiones en función de la riqueza, que la gente toma decisiones, cuando la gente toma decisiones es en función de los cambios que recibe, que esos cambios son en relación a un punto de referencia y que hay magnitudes que entran en juego. La teoría de perspectivas es extremadamente fácil de describir, pero extremadamente aburrida de explicar, porque es aburrida, porque tú tienes que ir explicando los errores que cometemos en todas las decisiones. Yo no lo voy a meter a ustedes en eso, no es porque no me gustaría, pero básicamente lo que ellos deciden es enfrentar lo que era el estándar de oro de la teoría económica, que era el libro de teoría de juegos de von Neumann y Mortensen, publicado en el 1944. Ese es un tocho que si lo buscan en el internet, de verlo, da indigestión.
Pero en ese libro, von Neumann, que es uno de los físicos que hace la bomba atómica, y Mortensen, que es un economista, desarrollan todo lo que tiene que ver la matemática de la teoría de juegos y meten lo que debería ser la racionalidad. Dicen, ¿qué debe de cumplir una persona para ser racional? Y lo limitan a solamente 4 cosas. Que si A es mayor que B, B es mayor que A, es menor que A, perdón. Que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, ¿verdad? Que si A es mayor que B, A menos Z es mayor que B menos Z, y ya. Pero eso no aguanta. O sea, eso que parece tan sencillo y tan evidente, no aguanta. Cuando tú lo aplicas a la teoría de toma de decisiones, no aguanta, hace hoyo por todas partes. Hace hoyo a nivel micro y a nivel macro. ¿Por qué importan los cambios y no la riqueza? Les pongo otro ejemplo. Una pareja va a comprar un mueble y el mueble vale 40,000 pesos. Y le dicen que a 50 metros más abajo en la calle venden el mueble por 200 pesos menos. ¿Se moverá esa pareja a la otra tienda 50 metros para ahorrarse los 200 pesos? Muy probablemente no. Supongamos que esa pareja, cuando sale de la tienda de muebles, o antes de entrar en la tienda de muebles, se acerca a comprarse una botella de agua. Y la botella vale 50 pesos ordinariamente. Eso es lo que vale una botella de agua normalmente. Y el tipo de la tienda le pide 250 pesos. ¿Ustedes creen que esa gente van a caminar 50 metros a comprarla a 50 metros o van a pagar ese precio abusivo? La gente se va, ¿verdad? En ambos casos, en el caso del mueble y en el caso del vaso, de la botella de agua, lo que está en juego son 200 pesos. Y 200 pesos son 200 pesos y son 200 pesos. Compran lo mismo. Y sin embargo, si el punto de referencia es los 40,000 pesos del mueble, ellos hacen una cosa. Pero si la referencia es la botella de agua que vale 50, hacen otra. Entonces la gente no ha tomado, para tomar esa decisión, no ha pensado en cuánta riqueza tiene, ni en la utilidad marginal. En lo que se ha fijado es en el punto de referencia. Y una persona multimillonaria puede también decidir no comprar la botella en 250 pesos porque piensa que es una barbaridad. Pero por los 200 pesos no se mueve de la tienda. Entonces, lo que dice la teoría de perspectivas es que el cambio depende de eso, del cambio. Las decisiones no dependen del impacto en la utilidad marginal que tengan, no, dependen del cambio. Y ese cambio medido contra un punto de referencia específico. Cuando ellos publican su teoría, nadie les hace caso. Y finalmente comienzan las críticas. ¿Qué pasa? 2 judíos, 2 israelitas, psicólogos, que tienen estudios, un papel que le dieron en la Universidad Hebrea, están desafiando al establishment intelectual de la época, diciendo ni más ni menos que la razón por la cual la gente se ha quedado con una teoría por 300 años es por vagancia y no querer poner en juego esa teoría, y que ellos saben que eso existe, pero que no quieren dejar sus puestos académicos y sus teorías porque les molesta eso, que es lo que dice básicamente el paper, cuando tú lo lees bien. ¿Ok? La reacción es brutal. Kahneman decide no pelear. Kahneman le dice a Tversky, Tversky, tú vas a pelear y tú vas a empatar. Tú vas a escribir un paper, ellos van a hacer 200 papers. Tú vas a empatar, no te metas en eso. Tversky lo iba a pelear y lo pelea. Entonces Tversky se convierte en un superstar. ¿Quién contrata a Tversky en esa época? Lo contrata la OTAN.
lo contrata una serie de empresas, la NBA, lo contrata Delta. Lo contratan para que les ayuden a tomar decisiones de negocios. Pero es porque el tipo ha tomado una notoriedad importante en cuanto a la toma de decisiones. Kahneman no está en eso. Kahneman se mete a estudiar algo que es poco importante en ese momento. Stanford recluta a Tversky inmediatamente. O sea, la persona que más rápido ha entrado en Stanford, el récord lo tiene Tversky, que le llevaron al rector y ipso facto lo contrataron. Kahneman quería ir a Michigan y no lo cogieron. Kahneman acabó en British Columbia, en Vancouver, como académico. Ellos no querían mover a Israel, ya ellos estaban en un nivel donde Israel no podía hacer más ciencia. Y aunque en ese momento ellos habían trabajado durante muchos años juntos, la fama de Tversky versus la ignorancia que recibió de la comunidad Kahneman, pues los fue distanciando. Y otra cosa que tiene Kahneman es que es extremadamente osado y él dice, lo que pasa es que hay un problema de envidia. Yo estoy seguro que yo tenía envidia de Tversky, porque a Tversky lo invitaban a eventos que yo no iba a ir, pero me hubiera gustado que me invitaran. Eso lo dijo él públicamente. O sea, Amos sigue peleando sobre que necesita que Kahneman se suba a pelear con él. Kahneman entra en un vacío existencial, no tiene ninguna teoría que hacer, no sabe qué hacer. Y básicamente, en un momento Amos le llama y le dice, mira, Kahneman, yo necesito que tú como amigo te sumes a la pelea de la defensa de la teoría de perspectivas. Y Kahneman le dice, Amos, si tuviéramos 6 meses para vivir, tú lo dedicaras a esa vaina, con tantas cosas chulas que hay que estudiar. 6 meses después, Tversky fallecía de cáncer. Exactamente 6 meses después de esa conversación. La primera persona que llamó fue a Kahneman. Dijo, Kahneman, tú eres mi mejor amigo. Después llamó a la familia y ya salió de circulación. Kahneman le gustaba California, aceptó ir a Berkeley. Y ahí ocurrió algo interesante. Ese paper, Prospect Theory, que había sido ignorado, en la primera década del 2010 era el segundo paper más citado en la historia de la economía. Hoy es el tercero. ¿Cuáles son los papers más citados en la historia de la economía? El de Arellano y Bond, del modelo Monte Carlo, que todo estudiante tiene que pasar por ahí obligado. Uno que al profesor Sam Ben le va a gustar mucho es el de Jensen Mecklin, teoría de la firma, teoría del comportamiento de la firma, agencia y el costo de la estructura de propiedad. Porque la empresa, aunque es muy importante, es un sitio donde no se toman decisiones en función de los precios. En el mercado tomamos decisiones en función de oferta y demanda por los precios. Pero dentro de la empresa no hay mercado. Si el dinero va a investigación o desarrollo o el dinero va a publicidad, no se decide en un mercado, se decide gerencialmente. Y ese es el paper que abre todo lo que se llama la teoría de la firma. Y el tercero, que hasta el 2010 era el segundo más famoso, es teoría de perspectivas. Que obviamente, qué sé yo, por ejemplo, cuando Akerlof escribe su conferencia del Nobel, él dice que él, sin las ideas de Kahneman y Tversky, no hubiera podido hacerlo. Un montón de economistas jóvenes comienzan a unirse y comienzan a recibir premios Nobel por cosas rarísimas. Richard Thaler da el premio Nobel por toma de decisiones. O sea, es impresionante. Richard Thaler era un asesor
de NBA, de NFL, y es el que crea el Centro de Behavioral en Inglaterra. Y Thaler recibe el premio Nobel por sus contribuciones, contabilidad mental, una serie de cosas. Robert Shiller, que es el que tumba el paradigma del mercado eficiente. Él dice que que Eugene Fama comete un error, un salto intelectual que es inentendible, que de decir que los precios no se pueden predecir, salta a decir que los precios son correctos. Y los precios no sabemos si son correctos o no son correctos. De acuerdo a Shiller, obviamente el mercado no puede explicar el nivel de variabilidad interdiaria que hay en las cotizaciones del mercado si los precios son correctos. Akerlof, que es premio Nobel también, que además de eso apoya a lo que es ilusión monetaria, es el padre del concepto de empleo eficiente o salario eficiente, que es el estándar de oro de hoy del mercado de trabajo, en fin, y una serie de temas, inclusive en el área sociológica, como el hecho de que existan parte de la sociedad que él lo llama underclasses, que no salen de la pobreza aunque tú des todas las facilidades del mundo. En el año 2010, Kahneman sigue activo. Kahneman escribe con Deaton, otro premio Nobel de Economía, está en consumo. Básicamente, si existe una relación entre felicidad e ingreso. Ellos estudian unas encuestas de Gallup, 700.000 entrevistas, y llegan a la conclusión de que la felicidad permite que la gente tenga una alta valoración de su vida, pero que es capaz la riqueza capaz de adicionar bienestar hasta cierto nivel. Kahneman es tan honesto que posteriormente escribió un paper con el autor de otro paper que lo contradecía a él para encontrar lo que realmente había en los números. Es un paper relativamente reciente donde algunos de los hallazgos de él, él mismo los quita. Por último, Kahneman se va y nos deja un problema que es más complicado que el de los sesgos. Tomar decisiones por sesgos es una característica del humano. Es una cosa que ellos prueban en el paper sobre incertidumbre. Básicamente, si yo mando currículums que tienen el mismo currículum completo, no pongo foto, edad ni género, pero la persona tiene un nombre de blanco, va a recibir muchas llamadas más que si tiene un nombre de una persona de color. Los Estados Unidos en los 70 comenzaron a separarse los nombres entre blancos y gente de color. No encontrarás una persona de color que se llame Caleb, no encontrarás ningún blanco que se llame Tyrone. Entonces, si tú mandas el currículum y se llama Tyrone, le van a llamar menos para una entrevista que si se llama Caleb o se llama William. ¿Ok? Entonces, ese racismo, que es un sesgo, está ahí. Es porque el tipo que está evaluando piensa que ese tipo que se llama Tyrone va a ser menos productivo. Tiene un sesgo cognitivo racista, básicamente. Pero Kahneman, que había dejado eso, había dado una vuelta larguísima por otra cosa que no me parece la pena tocarlo, encuentra un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de ruido. Él dice, un juez puede imponer una sentencia de más años a un negro que a un blanco porque es racista. Pero un juez no puede consistentemente dar sentencias más fuertes justo antes de comer y sentencias más blandas después de comer, corrigiendo por todos los otros factores. Médicos, jueces, personas que toman decisiones, resulta que toman las decisiones y podemos encontrar que pueden tomar cualquier decisión según factores tan absurdos como la hora que es en el día. Si tiene hambre o no tiene hambre. ¿Cómo un juez le pega 17 años a una persona de cárcel versus 2 años? Porque el tipo está cerca de la hora de comer. Eso es imposible. Entonces, estadísticamente, el último trabajo de Kahneman, que sale publicado junto con Kant Sostein, que es el autor de Notch con Thaler, nos provoca
con la idea de ruido. Y ruido va a ser algo más difícil que bregar que los otros retos que ha traído Kahneman y Tversky a la teoría económica, pienso yo, me da la impresión. Mientras tanto, yo creo que gracias a los trabajos de Kahneman y Tversky, hoy tenemos una disciplina adicional a la economía, que es la economía del comportamiento, que puede contribuir a que nuestro modelo predictivo sea mucho más exacto, contribuir a tener una visión de la economía más real, utilizar variables que tengan mayor contenido de realidad, como por ejemplo, uno de los mejores indicadores de inflación, predictores de inflación, está basado en tres índices de precio y lo que la gente busca en Google. Porque lo que la gente busca en Google nos explica el animal spirit de la gente en ese momento y nos dice que tan activa o no va a estar comprando. Cosas así. Entonces, son dos personas que la vida los fue llevando a descubrimientos teóricos muy importantes y que hoy les he podido relatar un poco cómo llegaron a estos conceptos importantes a través de una vida que por lo menos yo diría fue muy interesante. Señores, muchas gracias. Me gustaría responder a eso. Bien. No. Mira, que claro. la modelo va llevando el micrófono. Oh, mira, no quisiera que quizás por una falla de no querer sofisticar el conversatorio, yo ya he dejado fuera alguna idea. Estoy a agarrarme un momentito para hacerle algunas acotaciones a partir de los comentarios de mi profesor Miguel Zambet. Kahneman demuestra que el hombre económico, 1, no es racional, 2, no optimiza, 3, no utiliza la función de utilidad, para tomar decisiones, 4, aún cuando consideramos infinitas las necesidades, incluyendo aquella de carácter biológico, aquella de carácter psicológico, cualquier cosa. En economía nosotros decimos, todo lo que a una persona le dé utilidad es algo que produce utilidad, punto. Y cualquier bien puede dar utilidad por más de una razón. Una cartera que vale $25,000 otorga utilidad porque tengo una cartera donde me cabe el pintalabios, pero también tengo una cartera que la exclusividad hace que me distingue socialmente. Y eso es una función de demanda vulgar y corriente, ese bien particular. Ahora, Gary Becker recibe el premio Nobel por aplicar los postulados de la economía convencional A la sociología. a aspectos sociológicos. La cárcel, él se parquea un día en un parqueo que tenía multa, no se podía parquear, pero calcula que le convenía más pagar la multa que llegar tarde a una conferencia y se da cuenta que al final es una decisión racional. ¿Qué prefiero, la multa o llegar tarde? Y lo aplica al matrimonio, lo aplica al crimen, lo aplica a la drogadicción y lo aplica a una serie de cosas y probablemente Gary Becker sea una de las lecturas más chulas que hay para un economista. O sea, para tú ver aplicaciones de economista convencional, Gary Becker es extraordinario. Y aparte es fácil y corto, porque los papers de Gary Becker no son ni largos ni complicados. Eso es una cosa buena. ¿Qué? Yo traje a Becker aquí. Ah, mira. Usted fue a la charla. Yo admiro a Gary Becker. O sea, Usted fue a la charla. En el 2002 trajimos a Gary Becker. Y dio una charla en el Banco Central. Yo lo traje al... Ah, sí, usted estaba ahí en el público, yo me acuerdo. me la perdí. Él vino, sí, lo financiaron Ahora, los banqueros. ¿qué pasa, Miguel? Resulta que los economistas saben mucho, pero han olvidado mucho. Por ejemplo, Bagehot, en Inglaterra, cuando escribió su libro sobre Lombard Street,
inmediatamente después que se pone a circular el libro de John Stuart Mill, Principios de Economía. Él dice, eso que dice eso es mentira. Cuando hacemos negocio en la calle donde están los negocios en Inglaterra, el equivalente a Wall Street hoy, nosotros no pensamos así. El dinero tiene dos funciones de demanda. Tiene una función de demanda en tiempos buenos y una función de demanda en tiempos malos. En tiempos buenos, la función de demanda, ¿verdad?, es para hacer negocio. En tiempos malos es para esconderlo. Entonces, no es así como dice. No hay un solo motivo o un solo mercado. O sea que tenemos mucha historia en economía de economistas que han pensado, y si a Baguiot le hubieran hecho caso, no hubiéramos tenido la crisis del 39, que básicamente fue que después que ya supieron que había que darle dinero a los bancos centrales al sistema financiero, que la recomendación de Baguiot, eso desaparece. El mismo Keynes habla, por ejemplo, en el capítulo 9 de la teoría general, él dice, las decisiones de los agentes del mercado no es en base a los fundamentos del mercado, que es lo que te diría la teoría clásica, por la que le dan un premio Nobel a Eugene Fama. Es que cada uno de ellos piensa en qué piensa otro especulador y crea una cadena de especuladores que es si este va a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, que es la antesala a la teoría de juegos. Y cuando habla, por ejemplo, de la demanda, él plantea temas como animal spirits, que si conocemos a Adam Smith por la mano invisible, aquí no lo conocemos por animal spirits. Sí, la tasa de interés está muy bien, pero si la gente no está en eso, la gente no está en eso. Entonces, ¿qué mueve a la gente? Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Michigan publicando índice de confianza del consumidor, de Catoná, desde hace muchísimos años, pero nunca lo habíamos utilizado para aplicarlo a modelo económico. O sea, hay mucha historia donde se hace economía sin partir de los principios rígidos que exige el modelo de un homo economicus que maximiza y busca optimización, porque el mundo real no es así. Entonces, Kahneman lo que demuestra es que cuando tú sometes eso a prueba, no funciona así. La gente no usa funciones de utilidad. La gente utiliza otro tipo de funciones, varias otras funciones. Y hay muchos experimentos, sobre todo en la empresa, sobre eso. Y demuestra que las decisiones dependen de que hay un mundo de ganancias y un mundo de pérdidas. Los economistas convencionales solo trabajamos en el mundo de las ganancias. El mundo de las pérdidas es completamente diferente, es un mundo espejo, donde la gente tiene aversión al riesgo en el mundo de las ganancias y tiene propensión al riesgo en el mundo de las pérdidas. Que la decisión no depende de la riqueza, no depende de la utilidad que va a procurar un bien, depende de cómo él compare eso contra un punto de referencia. Juan está feliz porque su papá le dio 30 millones de pesos hasta que se entera que a su hermano le dieron 31. A esa persona le han aumentado su riqueza en 30 millones de pesos. Y sin embargo, cuando le dicen que a su hermano le aumentaron en 31 millones y no 30, esa persona se siente mal. Entonces, esos son los elementos que realmente llevan a tomar decisiones y que si bien no pueden ser considerados por separado como algo funcional y práctico, por lo que tiene la economía estándar es que es extremadamente cómoda para trabajar. Cuando yo tengo un axioma y ese axioma lo meto en una función matemática, funciona, puedo derivarlo en lógica. Pero en realidad, cuando tú observas a los seres humanos, lo que los seres humanos hacen no se corresponde a esa teoría de axiomas. Entonces tenemos que ver cómo metemos estos descubrimientos, que está la razón real por la cual le dan el Nobel a Kahneman, el hecho de atacar de frente a la teoría económica clásica, ver cómo estos efectos los podemos introducir para complementar. Hay varias sugerencias, hay la creación de modelos portables, hay una serie de cosas ahí, pero que son todavía utilizados con muy poca frecuencia, muy poco en el mundo académico, sí en el mundo práctico. Como te decía, por ejemplo, el mejor indicador que usa The Economist para predecir inflación incluye no solamente variables de precio y teoría económica, sino incluye la buscadora de la gente en Google. Está haciendo una reflexión puramente keynesiana, al animal spirit. Entonces, hemos aprendido mucho, pero hemos olvidado mucho.
también. Y es un poco, pero esa discusión yo creo que es excelente, porque si tú no haces esa pregunta, yo no hubiera podido perfilar la complejidad, porque lo que damos en el aula aquí es un poquito, y realmente hay todo un mundo detrás de eso que merece la pena conocer. Bueno, una pregunta más porque tenemos que ir a clase a las 8. Dele. Si usted quiere le llevo el micrófono. Ok. Yo creo que sí. Dos dudas. Una es como que tenemos que ver la teoría económica del comportamiento como algo que invalida la teoría económica neoclásica, toda la teoría también marginalista, o un complemento a la economía. Porque, o sea, gran parte de la economía del comportamiento también depende un poco de la teoría del juego. Y uno de los axiomas fundamentales de la teoría del juego es que los jugadores son racionales y que van a jugar hasta un punto de que lleguen a un estado donde no tengan un incentivo, que por eso funciona la economía en base a incentivos, porque los humanos nos movemos en base a incentivos, hasta que no tengan un incentivo para hacer otra cosa. Mira, déjame quitarte algunos mitos de la cabeza. En primer lugar, Kahneman dice, él mismo, que es muy importante no enseñar prospect theory, o sea, teoría de perspectiva, sino hasta el final de la carrera de economía. Porque hay que dejar que la gente se forme con la economía clásica. ¿Okay? Cuando la gente sabe suficiente economía clásica, que yo creo que a nivel de grado todavía estamos, vamos a decir que es el mínimo necesario para poder entender un poquito cómo realmente funciona el sistema económico, entonces uno puede introducir los conceptos de prospect. Por eso, hasta hace muy poco, prospect se daba solamente a nivel de maestría. Ahora es que por su popularidad la han bajado a grado. O sea, estamos dando esto en grado. O sea, hay otras universidades del país que ya lo tienen en su pensum, y muchas universidades americanas también lo tienen en su pensum, pero es por su popularidad. Pero lo dejan siempre para el último, para el final, cuando ya la persona entiende bien lo que le han estado diciendo en teoría económica clásica. Entonces, en teoría de juegos, cuando le explicamos teoría de juegos y le decimos algo como el juego del prisionero, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos que explicarle un concepto muy sencillito, ¿verdad? Que es como una persona toma una decisión no basada, porque ¿qué te dice la teoría clásica? ¿En qué se separa la teoría de juegos? Que la teoría clásica dice, yo tomo decisiones en función del mercado y yo compito con todos los jugadores. Nash plantea un modelo donde dice, hay veces que el nivel de satisfacción no depende de competir, depende de colaborar. Entonces, ¿cuáles son las instancias en las que yo tengo que colaborar y no competir? Entonces, por ejemplo, déjame terminar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas ahí, tú coges un modelo y tú lo planteas como de maximización. Pero yo te hago la siguiente pregunta. Si yo te planteo un problema, y te voy a contar la anécdota, de algo que se ha puesto 2 veces en el Wall Street Journal, en el Financial Times, que es una pregunta que es un equilibrio de Nash. A la gente le preguntan, calcule cuál es el 60% del promedio de un número que va a dar la gente que va a votar de 0 a 100. Y si usted se acerca más al 60% de ese número, usted gana. Si uno aplica el teorema de Nash, ¿qué pasa? La gente dice, bueno, 100 no va a decir nadie. Vamos a poner que la gente dice que es 50. 60% de 50 es 30. Pero yo no puedo poner 30 porque todo el mundo está pensando que yo pienso en 30. Déjame yo poner el 60 de 30. Déjame poner 18. Oh, pero todo el mundo va a pensar y va a hacer 2 cálculos. Déjame yo ser más vivo. Déjame poner yo el 60% de 18. Y si tú sigues aplicando esa fórmula al infinito, la solución de teoría de Nash es 0. Si la pregunta de un examen es, ¿cuál va a ser el número que satisface, el número que tú debes de poner para ganar? La respuesta es 0. Si yo fuera a jugar ese juego, yo pongo 10. Porque yo sé, como economista del comportamiento, que tú te vas a cansar.
que cuando tú des 3 o 4 vueltas, tú vas a parar. Entonces 0, la gente que dice 0 son tan poquitas que 10 es un número más real para ganar esa apuesta que asumir que todo el mundo es racional. Entonces la suposición que yo hago para ganar es decir, como la gente no es racional y es perezosa, no va a hacer todas las iteraciones. Y consecuentemente se van a quedar aproximadamente en la tercera o en la cuarta. Pero es que, oye una cosa, ser racional es algo que todos vamos a tener que tratar siempre. ¿Se está jugando de manera racional? No, lo que yo sé es... información sobre los demás. Claro, pero es, o sea, todas las asunciones que yo tome bajo cualquier concepto, excepto... Ahora, ¿por qué? Porque la pregunta sería no porque yo soy racional, porque yo me sé el truco. O sea, al final de mi materia, yo entrego un manual de cómo evitar todos los sesgos. ¿Cómo evitar todos los sesgos? Yo sé que los otros 99 participantes del juego no van a ser racionales. Por eso yo gano. Entonces, partimos del supuesto. ¿Es el homo económico, racional y optimizador? Si fuera así, la respuesta al problema para ganar es 0. Si yo digo el hombre no es un homo económico, no es racional, no optimiza, es limitado en ese sentido, pon 10. Entonces, si yo quiero ganar, ¿qué tengo que poner? Lo que dice el libro, que el escribió de Nash da 0 o 10, que es lo que ha dado siempre que han puesto el ejercicio. ¿Entiende la discusión? Entonces, ¿no sería más bien un problema de asimetría de información? Si todos los demás jugadores tuvieran la misma información de usted, que todos serían perezosos y que todos pondrían 0, no todos pondrían 10. No, es que, mira qué pasa. No, te explico. Porque se parece. La pregunta es inteligente, es muy inteligente. Lo que pasa es que son dos conceptos que no los podemos mezclar. Mira qué pasa. Todas esas personas saben calcular. Se cansan sin darse cuenta. Si yo sé que ellos se cansan sin darse cuenta, entonces yo puedo hacer un modelo de predicción mejor que el de ellos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso yo puedo ganar. El problema es que yo, si no me preparo, si no me quito los sesgos, me comporto como ellos. Porque en yo estoy con toda la atención puesta al problema, pero en 150 otras cosas yo caigo. Por eso yo pongo la encuesta a los muchachos antes de la clase, porque después que han cogido 6 o 7 sesiones, se afilan, después que ya tienen un tiempo en la clase, toditos son unos verdugos, todos saben la respuesta. Por eso yo hago la encuesta antes de empezar. Ustedes que han sido alumnos míos, cuando estamos a mitad, todo el mundo dice, la B. Ah, la B. Ahora la B, ¿verdad? Vamos a ver lo que ustedes pusieron al principio de la materia. A la A. Ah, ¿y por qué? Si tú estás claro, tú estás claro. Si un sesgo no opera sobre ti, ese sesgo no opera sobre ti. Pero si el sesgo opera, entonces tú eres una víctima. Y si vamos a calcular el comportamiento de los muchos, tenemos como científicos que ser racionales y pensar que la gente se va a comportar como se va a comportar. En la asimetría de información es que básicamente tú sabes más que yo sé más que tú. Y puedo tomar una decisión mejor que tú. Aquí no. Aquí los sesgos, y es una cosa buena que tú reflexiones, los sesgos y las heurísticas, mira, son inevitables. Yo le pongo 2 figuras a los alumnos en clase, y una figura es una estrella, y la otra es como un globo, como un semiglobo. Y le pregunto, ¿cuál se llama Criqui? ¿Cuál se llama Bobla? Y todo el mundo me dice que Bobla se llama la redondita y que Criqui se llama la puntiaguda. No se llama nada. Esos son 2 dibujos que yo he puesto ahí. Pero por la asociación mental, Criqui me suena más la estrella puntiaguda y Bobla me suena más la que es gordita, como un globito. Entonces, yo mismo, si tú me haces esa pregunta y yo no estoy afilado, abierto, yo te contesto igual. Entonces, es que yo estoy programado para eso. Bueno, vamos a darle un aplauso al...
profesor. Entonces, bueno, agradecerle primero a José Luis y vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros. Yo creo que todas estas teorías complementan la formación del economista, no necesariamente desplazan. Las cosas toman tiempo, hay pocos casos. Tal vez Keynes es el más emblemático, que tuvo una influencia casi inmediata. Por eso era Keynes. Pero Friedman empezó a hablar en los años 50 y decían que era un loco. Nadie le hacía caso. 25 años después tuvieron que cambiar todos los libros. O sea, toma tiempo. Becker también pasaron un par de décadas. Él empezó a escribir en los años 50 de temas sociológicos. Entonces toma tiempo, pero yo creo que lo que esto hace es que la economía sea más rica. Yo no creo que desplace, porque la teoría neoclásica funciona para muchas cosas y se ha ido complementando. O sea que yo veo más como un complemento, pero lo importante es que la universidad aquí es como solo dar clases, no hay discusión, aquí no hay vida académica. Y yo lo que quisiera es que la escuela también, una parte sean las clases que hay que tomar, hay que estudiar, pero que hagamos intercambio. Eso es lo que se hace en las escuelas norteamericanas. Hay un día que es abierto y todo el mundo va y empieza a discutir. En Chicago eran los viernes, tú ibas, eso era abierto y todos esos profesores discutían con los estudiantes. Aquí tenemos que aprender a hacer vida académica, no es solo clase que es importante, sino discutir entre ustedes, traer profesores que saben más que uno y aprender de todo uno de otro. Así que José Luis, muchas gracias. Gracias a ti. A don Freddy por venir, que no se acuerda, pero él estuvo ahí en la Primera conferencia fila. en el Banco Central que dio Gary Becker y me dijo que fue con mucho gusto porque ese día el embajador americano estaba en la Cámara Americana y usted prefirió ir a esa conferencia que dio Becker en el Banco Central, que solo vino a eso. De ahí, El primer libro al que yo aeropuerto. leí de Gary Becker me lo regaló Freddy. Ahí está, así que, O sea que- seguimos, Jorge.